Entonces, la estratificación en el régimen corporativo conservador van a ser sociedades estratificadas, pero esa estratificación se va a dar fundamentalmente al interior de la clase trabajadora en relación a los diferentes estatus que se van generando en esa clase trabajadora, y esos estatus tienen que ver con el lugar de las corporaciones a la hora de poder generar mejores accesos a políticas desmercantilizadoras. Es decir, por ejemplo, si los sindicatos logran que sus trabajadores accedan a una vivienda, accedan a vacaciones, accedan a servicios culturales, a transporte, ¿no? Entonces, todo ese cúmulo de derechos a los que se va accediendo dependen en gran medida de las negociaciones corporativas. Este régimen es el que podemos pensar que en Argentina tuvo una impronta muy fuerte. Nosotros sabemos durante el peronismo, digamos, la figura del trabajador cobra una centralidad muy importante. De hecho, en el texto de Andrés Nachi Soldán ustedes ya algo de eso vieron. Y además, otro dato importante de remarcar respecto de este régimen es que la protección social se universaliza a partir de la figura del trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Que es el trabajador el que va a generar el acceso a los derechos del resto de su núcleo familiar. Es decir, a través de las asignaciones familiares, tanto para sus hijos, coberturas de salud para su pareja, va a generar todo un entramado de protección social, pero ubicado en la figura del trabajador con eje central. Por eso también podemos pensar que son regímenes altamente conservadores en relación a cómo organizan, por ejemplo, la protección social del núcleo familiar, ¿no? En ese sentido, son regímenes de bienestar que reproducen una división sexual del trabajo muy fuerte, ¿no? Del varón proveedor y la mujer encargada de sostener a la familia como una de las instituciones más importantes en este régimen. El cruce ahí con la cuestión de género lo vamos a pensar con el texto de Martínez Franzoni, que nos ayuda a pensar eso, pero sí es importante pensar cómo estos regímenes también fueron colaborando, digamos, a ir reforzando, ¿no?, determinados estereotipos de género. Y por último, el régimen socialdemócrata, que yo les decía se lleva adelante en los países escandinavos, es un régimen que en cierto sentido es el que mayor desarrollo de las instituciones de bienestar va a tener, no en términos de cantidad, digamos, porque podemos pensar que los otros regímenes también desarrollan instituciones desde su lógica de entender el bienestar y la protección. Pero lo digo en relación a pensar que el eje va a estar puesto en estos regímenes en la figura del ciudadano, ¿no? En ese sentido, vamos a pensar que se va a hablar de derechos, pero derechos adquiridos a través del Estatuto de la Ciudadanía, y esos derechos van a llegar a un nivel de universalización y de calidad vinculados a las protecciones sociales, por ejemplo, de las clases medias. Es decir, a diferencia del liberal residual, que también veíamos que ponía el centro en el individuo, no en el ciudadano, y que ese centro seleccionaba a aquellos que demostraban determinada necesidad y que no habían ya logrado satisfacer las necesidades por otra vía que no sea el mercado de la familia. En el régimen socialdemócrata no es necesario demostrar, sino con el solo hecho de ser ciudadano se accede a un estándar de vida adecuado, digamos. Incluso el Estado garantiza la protección de estos estándares elevados a la satisfacción de necesidades de una clase media. Entonces, en ese sentido, la desmercantilización, así como veíamos que en los otros dos, en uno estaba centrada en la figura del pobre, en otro en la figura del trabajador, en este tercer régimen va a estar centrada en la figura del ciudadano y va a desmercantilizar a niveles elevados en relación a la calidad de la prestación de los servicios y de los derechos y de manera universal.
Una cosa que me olvidé de decir en la anterior, el conservador corporativo también el Estado tiene una figura, un lugar central en la organización del régimen y en la desmercantilización. Pero en todo caso el Estado tiene un lugar central negociando, por ejemplo, con las corporaciones, ¿no? Y generando estrategias con las corporaciones. En este último régimen, que es el socialdemócrata, el Estado tiene un rol central, pero garantizando la satisfacción de los derechos de los ciudadanos sin esa mediación corporativa que va generando ciertas desigualdades, ¿no?, al interior de la clase trabajadora. Y respecto de la estratificación, lo veíamos en la clase en vivo en el Instagram, creo que Celina me preguntaba al respecto, es la más compleja de entender para nosotros porque tenemos una tradición muy diferente, pero el régimen, y además porque es la que más se acerca a abolir las clases sociales, pero no lo logra, porque Spina Andersen va a concluir que el estado de bienestar no logra la abolición de las clases, sino que es un régimen de estratificación en sí mismo, dice él, un sistema de estratificación en sí mismo, pero el socialdemócrata se acerca a mayores niveles de igualdad. Entonces lo que va a decir es, en cierto sentido hay una homogeneidad en relación al acceso a los derechos y hay menos diferencia entre una posición y otra en la estructura social. Entonces en ese sentido podemos pensar que hay un cierto nivel de igualdad en torno al acceso de las protecciones sociales y una estructura social mucho menos diferenciada, digamos, entre las diferentes posiciones. En ese sentido, por ejemplo, las sociedades residuales se caracterizan por ser sociedades duales, ¿no?, en términos de la estratificación. Están los ricos y los pobres, o los que acceden al satisfacer su necesidad a través del mercado y los que no pueden. Entonces, en ese sentido, en este último régimen son sociedades que generan mayores niveles de igualdad. Así que bueno, esa sería básicamente una explicación respecto de cada uno de los regímenes, por lo menos donde nos interesa a nosotros que ustedes puedan poner el acento. De hecho, les vamos a subir hoy también una matriz para que ustedes puedan ir completando y caracterizando cada uno de estos regímenes, y hacer el análisis de estos regímenes nos va a servir, que como Spina Andersen plantea funcionan como tipos ideales, nos va a servir para poder después pensar qué pasó en Latinoamérica respecto del estado de bienestar, qué pasó en Argentina, y ya poder caracterizar estas conformaciones históricas con mayores elementos que nos permitan profundizar el análisis, ¿no? Entonces pensar, bueno, ¿qué sujeto era el sujeto central respecto de la desmercantilización? ¿Qué tipo de estratificación se generaba? ¿Qué tipos de programas sociales? ¿Qué tipos de derechos? Así que bueno, esa es la propuesta por la cual le damos mucha centralidad a este texto. Les vamos a subir entonces hoy, aparte de estos videitos, que veanlos tranquilos, cuando tengan tiempo, cuando puedan disponerse de un rato para poder conectarse con el texto, les vamos a subir una guía de lectura y una matriz. Y vamos a seguir por lo menos esta semana y probablemente un tramo de la semana próxima acompañando la lectura de este material. Bueno, les dejo un saludo y seguimos en contacto. Hagan preguntas en el foro del campus, porque esas preguntas quedan registradas, nosotros podemos responderlas y ahí el resto de los compañeros puede consultarlas. Les mando un saludo.